existe un espacio detenido en el tiempo, un pulmón verde que guarda siglos de historia colonial y republicana. Bienvenidos al Bosque El Olivar, el corazón histórico y cultural del distrito San Isidro, Perú. Una joya declarada Monumento Nacional donde sus 14 hectáreas nos invitan a un recorrido inmersivo. Aquí, entre más de 1.600 olivos centenarios, buscaremos el rastro vivo de una leyenda. Aquel árbol que, según la tradición, fue sembrado por el propio San Martín de Porres. La huella verde de un santo en la historia de Lima. Esto es el Parque El Olivar. Lima se divide por varios distritos, es bastante amplio. Entre los más conocidos, aparte de Miraflores, está uno muy particular y muy bello que se llama San Isidro. Aquí en el centro existe un parque que es el pulmón verde que mantiene y que se respira acá. Este es el Parque El Olivar. Este parque ha nacido solamente con 3 olivos que fueron traídos de Sevilla en 1560. Hoy vamos a recorrer un poco su historia, qué se puede hacer acá, porque hay muchas actividades. La gente viene a leer libros, pasar el clima tan agradable que está haciendo el día de hoy, porque Lima no es que siempre tenga este clima o esta temperatura, pero se puede venir a leer libros, se puede escuchar poesía, música, inclusive me han dicho que hay un teatro. Así que hoy vamos a conocer este parque y conocer su historia. Acompáñame. Así es, se trajeron varias plantitas de semillas, pero solo 3 sobrevivieron y varios siglos después se ha convertido en un monumento nacional por su valor histórico y ecológico. ¿Pero qué es el olivar? Es un árbol de origen mediterráneo, de tronco retorcido, hojas pequeñas, y es capaz de vivir varios siglos. Y aquí en este parque algunos olivos superan más de 350 años. 1748 olivos tiene este parque. Yo me preguntaba que con 300, ¿cómo podían sacar los olivos que luego se convierten en aceitunas? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, gracias. Aquí con eso. Súper. Bueno, algo interesante. La gente es amable aquí. Te cuidas, te sientes protegido en esta zona de la ciudad. No es que no estamos librados, porque no voy a decir que Perú no tiene sus áreas de compromiso, pero estamos conociendo y estamos disfrutando y fíjense, me siento tranquilo y seguro. Le platicaba que tiene 1748 olivos este lugar y yo decía, ¿cómo podían hacer con 300 la producción? La misma fábrica se llama El Olivar, como el parque. ¿Y cómo podía hacer para que se convirtieran luego en la aceituna? Con 300, no, con 1748 ya esto es como un viñedo ya directamente. Pero, o sea, qué interesante es que se vuelven las dos cosas, ¿no? Una aporta a la sociedad y sigue haciendo producción. Vamos a seguir recorriendo esta parte del parque. Desde sus ramas nacen las aceitunas, ese fruto que con el tiempo se convierte en uno de los tesoros más importantes de la cocina. El aceite de oliva. Pero el olivo es mucho más que sombra y paisaje. Es símbolo de paciencia, resistencia. Crece despacio, soporta la sequía y se mantiene en pie mientras la historia cambia a su alrededor. Por eso, caminar entre estos olivos es caminar entre años y años de vida acumulada en cada tronco. Bueno, yo supongo que la gente llega aquí, agarra el olivo se lo come. Lo que pasa es que no estoy muy preparado para eso, no sé. Mis amigos de aquí del Perú, por favor, me pueden decir, dejarme en los comentarios si eso se puede hacer. No, mentira, me da miedo, no sé. Sí se puede, además no sé si está en el punto exacto. Tengo entendido que estos olivos también ya bien que dan fruto, pero sí, cuando están en temporadas vienen y los recogen y los terminan de procesar, salen a la venta. Es una compañía, es lo que entiendo, que ayuda a conservar el parque. Entonces no solamente es un espacio a la comunidad donde vienes a disfrutar, sino también se vuelve autosustentable o se vuelve rentable. Y me parece interesante que Perú, o por lo menos la capital,
No sé si todo el país. A mis amigos, por favor, del Perú, déjenme en los comentarios, háganme saber si todo el país se maneja de esta misma fórmula, porque el espacio es público, hace un aporte a la sociedad, pero también hace una forma de cómo tener dinero y ser ganable, y todos ganan. O sea, el capitalismo que está haciendo en pro a todos los ciudadanos. Eso me encantó. Ahora déjenme en los comentarios si todo el Perú hace eso. Ahorita estamos llegando aquí a una zona que me parece que, aparte de todos los aportes que le estoy diciendo con el olivo, simplemente la comunidad o el gobierno encargado sobre esta área hace actividades los fines de semana para las personas que vengan a compartir de ello. Y como tai chi, bailoterapia o este tipo de actividades que suelen normalmente hacerse en estas áreas, que son bien bonitas y bueno, es un espacio agradable. O sea, yo creo que es un estilo de vida adicional que me parece todavía más interesante, es la ubicación geográfica que tiene. Las casas que están alrededor, como están viendo acá en el dron, está brutal. O sea que este espacio verde creo que se aprovecha y se sabe valorar. Y como toda metrópolis o toda ciudad grande, mientras más verde o más cerca a lo verde estés, pues es un punto a favor en cuanto a vivienda y espacios para compartir. Vamos a seguir recorriendo un poquito más este parque y conociendo de Lima. Fíjense lo hermoso que mezcla la naturaleza y el contraste que hay entre lo urbano y el área verde, especialmente para compartir con los más pequeños. Yo creo que es una excelente opción que se puede apreciar, valorar de este bello país. Vamos a buscar el que le dicen el bendecido, el primer árbol que sembró mi querido San Martín, que antes era Fray San Martín. Vamos a contarles esa historia cuando lo consigamos. Otro punto icónico de este bosque o parque, el olivar, es el árbol de la felicidad. Este árbol, antiguamente y por muchos años y hasta la actualidad, cuando los novios se casan, vienen a tomarse la foto acá. Tiene una especie de historia o leyenda que existía en esta parte. El municipio lo ha retirado en la actualidad y lo van a poner nuevamente porque estaban rescatando el árbol, ya que tiene más de 400 años y a lo mejor no hay espacio para seguir creciendo, pero están reestructurando. Pero este árbol es súper icónico en este parque debido a que esa historia tiene leyendas y bueno, desde 1560 hasta ahorita, cuántas historias o cuántos novios nos han tomado acá. Si conoces unas fotos de novios que se han hecho por acá, por favor déjame en los comentarios. Si sabías de este parque, de este árbol de la felicidad, también déjame en los comentarios. Acompáñenme. Mira, ahora nos encontramos al famoso molino. Este molino tiene más de, no sé, 200 años. Lo donó un estado o un distrito que se llama Arequipa para traerlo acá. Ese molino se hacía manualmente para prensar el olivo y sacar pues, el aceite de oliva, o inclusive trabajarlo y procesarlo. Hoy en día ya tienen otras maquinarias para hacerlo, pero sin embargo aquí se queda como recuerdo. Yo pienso que interesante cómo fusiona y mezcla todo ese contraste entre lo sustentable, la fórmula de convivir en los espacios y de paso recordar el origen o los principios de esto. Y un poquito más adelante, que yo siempre he visto, normalmente está la mata de uva. Por lo general el olivo y el uva siempre van, las vineras de uva siempre siembran olivo, que el olivo, si cae una plaga, es el más fácil de atacar y las plagas siempre atacan al olivo primero y luego la uva. Hoy en día nos estamos mostrando cómo está esto. No he visto más uvas por acá, pero sí como el vinero de uva. Me imagino que para tener una semejanza o representación, ya que según entiendo este espacio antiguamente pues eran fincas, entonces no solamente estaban los olivos, también pueden haber
sembradíos de uva, el viñedo. Por eso les dije hace ratico que se me hacía como un viñedo completamente con tantos olivos. Con este espacio obviamente pues aprovechemos todo para seguir sacándolo, y todavía en la actualidad Lima lo está haciendo. Encontramos la biblioteca y miren cómo la gente comparte, toma sol, disfruta, aprende. Esa biblioteca que hoy en día ya no es con libros por la tecnología, pero sigue siendo un espacio sustentable. Me encanta cómo lo está incluyendo este espacio de Lima. De verdad que 20 puntos a urbanismo. Y llegamos al Palacio Municipal de la Cultura, otro espacio sustentable de este parque, rentable. Ahorita está cerrado, nada más verlo, la arquitectura que tiene ya para mí es impresionante. No sé ustedes, pero eso está hermoso, y la forma en cómo lo ha ido conservando y se mantiene, yo creo que 20 puntos. Definitivamente es un lugar que tienes que visitar, debes conocer, debes venir si vienes aquí en Lima. Y si ya lo conocías, sabías todos estos datos importantes de este parque, si te sigues quedando, te voy a mostrar dónde está el famoso árbol sembrado por San Martín. Vamos. Algo interesante que tiene aquí en Lima, no sé si todo el país lo tiene, los serenazgos. Estas personas son como una especie de policía, o son policías, son una autoridad, pero bueno, en cierto nivel no es tan fuerte la autoridad que tiene actualmente, porque no tienen armamento, o sea, no se pueden defender ante una situación. Estos serenazgos cuidan aquí el parque, ya hemos visto algunos que me saludaron inclusive hace ratico, y me puse a conversar con ellos y me cuentan que este mismo parque, o sea, me parece curioso porque dice que hay almas en pena. Me parece curioso por como lo dice acá el limeño, que dice que penan. Yo no conocía esa expresión y tuve que preguntarle varias veces qué significaba, pero estos son como almas que se quedaron aquí y que aparecen. La persona me dijo, yo no los he visto, no te puedo dar fe que es así, pero un compañero sí lo vio, y cuentan que se ven niñitos y todo en la madrugada. Bueno, ¿por qué no? Tiene una zona como tantos años, y dice que los olivos se hacían a base de ese molino que vimos allá, que era a base de esclavos, y que también inclusive los maltrataban, sacrificaban o cualquier otra cosa que quién sabe que podía haber hecho o hacían aquí. Pero yo solo repito lo que acabo de ver. Por ahora estoy tranquilo. A plena luz del día le pregunté, yo le dije, el parque no va a ser el mismo desde entonces, pero ahora yo estoy caminándolo y viéndolo diferente, pero me dijo, tranquilo, de día no pasa nada. Así que estamos tranquilos. Vamos a seguir mostrando este parque maravilloso, los espacios que tiene, y estamos buscando el primer árbol plantado por San Martín. Imagínense tener una casa dentro de este parque El Olivar. O sea, la diseñadora y artista plástico Marina Núñez del Prado tenía su casa acá, y cuando fallece la donó al Estado para que pudieran exhibir sus obras. Vamos a ver qué tal es por dentro y cómo estas obras. Ah, por cierto, ella es de Bolivia, no del Perú, pero aquí la amaban. Y yo siento que si una tierra te acobija y te da todo, ¿por qué no devolvérselo? Ya que la donaron las casas para que puedan exhibir sus obras. Vamos a verla. Esta elegante casona de estilo neocolonial fue el hogar y el estudio de una de las escultoras más grandes de América Latina, la boliviana Marina Núñez del Prado. Desde 1973, ella encontró la inspiración en este remanso, convirtiéndola en su taller y finalmente en su testamento de su legado. Hoy, el museo alberga la mayor colección de su obra, con más de 1000 piezas en materiales nobles, como el alabastro y el granito. Su famoso taller en el segundo piso es el corazón palpitante de la casa.
y en el jardín sus esculturas, y el gran formato se encuentra al aire libre, cumpliendo el deseo del artista, que su arte siempre fuese apreciado en perfecta armonía con el espíritu histórico y verde del bosque El Olivar. Lo conseguimos. Le habíamos pasado por al lado varias veces y no lo determinábamos. Aquí está, el famoso. Este fue el que sembró Martín de Porres y lo tenemos haciendo honor y rindiendo homenaje a tan maravilloso monumento natural sembrado. Como ya saben, yo soy creyente, voy a la iglesia y veo un poquito, y la historia de San Martín de Porres no la conocía, porque es algo aquí como muy de Lima, o sea, muy del Perú. Este santo fue el primer santo de tez negra en Latinoamérica y es muy famoso acá. Y para los que lo ubican, le voy a dejar una referencia aquí en el cuadro, pero dice que él unificó en un mismo plato un perro, un gato y un ratón, le da comida y cuidaba enfermos. Y aquí una prueba viviente de lo que realizó en vida, entre tantas cosas que ha podido hacer, dejó una marca y una huella en este parque, haciéndole honor a tan maravillosa obra natural como les dije, que me encanta, se siente la buena vibra. Este parque creo que tienes que visitarlo, como ya te lo he dicho, en tu visita a Lima, si vienes al Perú y tienes unos días, aunque Perú tiene muchísimas cosas que ver, muchísima historia, pero este parque de verdad, para pasar un rato agradable en familia, traer los chamos pequeños, yo pienso que vale la pena. Amigos, espero que te haya gustado este tipo de contenido, que te haya sido de tu interés, y si es así, dale like, comparte, déjame saber en los comentarios si se me ha escapado algo. Espero que te haya gustado, me encantaría verte en el próximo video donde estaremos hablando sobre otra producción audiovisual, otro próximo destino, y espero que pronto podamos hacer una producción junta. Muchas gracias por estar ahí y compartir.